Acá estamos de vuelta. Bueno, acá tenemos, para mí es un honor, vos sabés que me encanta tenerte, Richard. Muchas Vamos gracias, a presentarte Beatriz. oficialmente. Richard Betancourt, administrador de consorcios, conductor de programas de radio, martillero y también psicólogo también. Y psicólogo. Bueno, tenemos un montón de cosas, la verdad, hiciste un montón de cosas, está buenísimo. Hoy vas a hablar de un tema especial, que es alquileres, que pusiste alquileres, pero peor el remedio que la enfermedad. Exacto. Y otro tema que es empresas de limpiezas no tan convenientes. Exactamente, sí, empresas de limpieza y también de eso después les voy a... buenas tardes a todos, perdón. Sí. Un tema que salió ahora recién, que es una falla de lo contencioso, la sala 3 de la falla de la sala de lo contencioso administrativo en lo económico y de consumo, que tiene que ver con la vivienda de los encargados relativo a la última reforma del Código Urbano. Eso lo adelanto ahora, que es algo que me enteré hoy, que es interesante que lo podamos conversar brevemente también. Eso me voy a referir al final del programa, que eso me enteré hoy, por eso lo traje también. Bueno, con respecto a la ley de alquileres, como bien decía la licenciada, está terminando el año. Generalmente el año, cuando se termina un año, normalmente hacemos balances de qué fue lo que pasó. Y uno hace balances personales y también de lo que ocurrió, ¿verdad?, cuando relativo a la actividad de cada uno. Y en este caso particular, un tema que me ha desvelado mucho en estos programas tuyos, Beatriz, es el tema de la ley de alquileres, ¿verdad? Es un tema complicado. Exactamente, y lamentablemente terminamos de la peor manera, porque si hacemos un raconto más o menos rápido de la situación, no olvidemos que los políticos de todas las fuerzas habían prometido y se habían autofijado un plazo en abril de este año para reformar la ley de alquileres y hacerla justamente beneficiosa para inquilinos y propietarios, habida cuenta del desastre que había sido la ley promulgada a partir del 1 de julio del año 2020. Como era de esperar, los políticos no cumplieron, políticos de todas las fuerzas, no cumplieron y ese plazo transcurrió. Luego, claro, se distrajeron en las cosas que a ellos realmente les importan, que no tiene que ver con las necesidades de la gente, con las demandas de la sociedad, con los problemas que hay en la calle, no. A ellos les interesa sus elecciones, permanecer en sus cargos, en sus privilegios y demás, y por eso estuvieron muy ocupados los señores legisladores de todas las fuerzas, insisto, para las elecciones paso de agosto de este año. Después, claro, se dilucidaron todo lo que tiene que ver con las PASO y claro, después, pobres muchachos, tuvieron que ponerse a trabajar, no para la sociedad y para la necesidad de la sociedad, sino para sus propios intereses para las elecciones de octubre, ¿verdad? Obvio. Exacto, pero igualmente hay que reconocerle que hicieron una excepción y se reunieron para tratar la ley de alquileres, puesto que... En forma rápida aparte, porque no es que tardaron en discutir. No. El resultado fue un desastre, pero lo hicieron rápido, o sea, si hay que hacerlo, lo hacemos ya, el desastre, y lo hicieron rápido, hay que reconocer. Pero hay que reconocer, sin embargo, que diputados había sancionado una reforma de la ley bastante potable, puesto que había retrotraído el plazo de 3 años, que era una de las cuestiones más controvertidas de la ley, a 2 años, lo cual hacía bastante viable el tema de la ley de alquileres y pasó al Senado. Pero el Senado, no sé si razones políticas, ideológicas, ignorancia o todo eso junto, hizo que no aceptaran la reforma de diputados y volvió diputados con 3 años y la única reforma que ellos aceptaron fue que en lugar el reajuste, en lugar de hacerlo al año, fuera cada 6 meses. Pero ¿qué pasa? Introdujeron una cuestión que fue peor el remedio que la enfermedad, de ahí el título de este bloque, que tiene que ver con que el ajuste, en lugar de ser por un índice de alquileres publicado por el Banco Central, que determinaba una pauta más o menos parecida a la inflación, inventaron el índice Casa Propia, que es el que publica el Ministerio de Ambiente y Hábitat, que es un mix entre la inflación y la evolución de los salarios, un promedio, el que salga menor. ¿Qué resultó de todo esto? Que la ley se establece que los contratos se reajustan cada 6 meses con un índice que resulta ser inferior al índice anual que se establecía. Por ejemplo, el último ajuste en octubre, el índice de alquileres fue más o menos del 120% anual, pero el índice Casa Propia establece un 80% anual, con lo cual a los propietarios se los perjudica más todavía, y eso que trajo aparejado
que disminuyera aún más la propuesta de alquileres, el 14,3% respecto de septiembre, con lo cual prácticamente y virtualmente desapareció el mercado de alquileres, se aniquiló el mercado de alquileres, no existe, con lo cual estamos con lo que dijimos en el título, de mal en peor, peor el remedio que la enfermedad, un verdadero desastre. Y yo digo una cosa que yo he dicho en algunos programas, incluso en la otra radio, que realmente a veces todos nos podemos equivocar en la vida, pero aún así equivocándonos cuando trabajamos en la actividad privada, que nosotros trabajamos en la actividad privada, o perdemos clientes o nos echan, si y si tenemos relación de dependencia, tenemos un castigo de alguna u otra manera. Los legisladores, esto no es un error forzado como se dice, no. Es una cuestión anunciada que iba a fracasar y la hacen igual. Los legisladores debe haber un mecanismo de juicio político y penal, y no exagero nada, porque realmente es indignante, porque perjudican al 40% de la población que es inquilina. Verdaderamente es indignante, y estos tipos siguen con sus privilegios como si nada, habiendo hecho semejante desastre. Ahora el nuevo presidente, como mencionaba recién, el señor Milei, estableció con muy buen criterio, y esto es sentido común, no es política, sentido común, que la piensa derogar. Es lo mejor que puede hacer. Es lo mejor, es lo mejor que puede hacer, porque verdaderamente es desastroso. Porque el tema de alquileres incluso incentivó en su discurso cuando fue elegido, fue electo y fue considerado el nuevo presidente de la Nación. En su discurso dijo que iba con el tema de los alquileres, que iba a volver a como un contrato privado entre las partes, en la cual el Estado no se iba a meter. Y por otro lado se podía hacer en pesos argentinos, o sea, en moneda argentina y moneda extranjera. Exactamente. Que en realidad existen, pero bueno. En la práctica existe, porque la fuerza de la realidad muchas veces sobrepasa las propias leyes. Y es imposible mantener un sistema de control cuando, digamos, un núcleo muy importante de la sociedad, por propia necesidad y no por rebeldía, sigue una pauta que es contraria a la ley. Exacto. Bueno, finiquitado tema alquileres porque tengo poco tiempo. ¿Sigo con el tema de consorcios? Sí. No, seguí con consorcios. Sí, ¿Qué pasó? No, nada. Porque vos hablabas en un momento que era como una solución, ¿no? El tema de las empresas para la limpieza. Exactamente. Ahora va a hablar de ese tema. Milce, muchas gracias, muy buen pie. Exactamente, en su momento ya hemos dicho que la situación de los encargados como en relación de dependencia de los consorcios hace inviable a los consorcios, particularmente porque los consorcios no son entidades con fines de lucro, sino que son entidades con fines sociales, digamos. Exacto. Mantener un edificio para mantener un nivel de vida y una calidad de vida más o menos adecuada. O sea, no buscan ganar plata los consorcios. El sistema de encargados... que el consorcio no gana plata. El consorcio no gana plata, en absoluto. No gana plata. Cuando tiene un excedente lo utilizan en reformas para mejorar la calidad de vida. Que siempre necesita algo. Exacto. Siempre hay que hacer reformas. Lógicamente, por los ascensores, la mampostería, las exigencias de la propia gobierno de la ciudad, que está muy bien, tema fachadas, la filtración interna, balcones filtraciones internas, bueno, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento edilicio. Exactamente. Bueno, cuando debido justamente a esta situación de que los encargados representan el 60-70% del gasto total del edificio, y eso es un aumento impresionante, cuando se ha jubilado un encargado, lo han echado, muchos consorcios establecen un sistema de contratar empresas de limpieza. Y bueno, a mí me pasó el caso de un consorcio que yo administro, que hace 2 años aproximadamente una encargada se jubiló y se estableció una empresa de limpieza. Porque en un principio las empresas de limpieza funcionaban bien, era más económico, no sé cómo es ahora lo vas a explicar, pero era más económico que tener un encargado. Mucho más económico, porque la empresa de limpieza no hay que pagar el aguinaldo. Ni darle vivienda. Exactamente. Y bueno, y tengo el caso concreto de una empresa de limpieza que hacía un trabajo de 3 veces por semana, 4 horas, que cobraba hasta hace un año 50.000, 55.000 pesos mensuales. Bueno, ahora hice la asamblea anual, convoqué asamblea anual, y puse en aviso a la gente que están cobrando 185.000 pesos, es decir, un 265%. Una locura. Entonces, ¿qué hice? Dije, esta empresa, como decimos en la calle, se avivó, nos está cobrando una barbaridad. Claro. Pedí presupuesto a otras empresas y todos me pasaron presupuestos parecidos. O sea que la persona que hace la limpieza, que va, ¿un horario a la mañana, un horario a la tarde, o hace como módulos de 4 horas, 3 veces por semana. 3 veces por semana, 4 horas te cobran eso. Exactamente. Cuando cobraban hace un año 50.000 pesos, o sea, un 265%.
Entonces, la gente me dijo, bueno, pedí otro presupuesto a otra empresa. Claro. Y repito, pedí presupuesto a 2 empresas más y todos pasaron a valores 170.000 masiva, todos más o menos parecidos. Bueno, está pasando lo mismo con las empresas de seguridad. Exactamente. Una locura. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una empresa de limpieza y el encargado? La ventaja del encargado es que, bueno, que la gente lo conoce, que a veces asiste a gente mayor, que controla las instalaciones y demás. Cuando, por ejemplo, se para el ascensor, claro, cualquier imprevisto, siempre lo hace. Tenés a alguien y generalmente con la gente mayor, yo lo veo en el edificio, que a veces hay gente grande que está sola, que se cae, llamás y siempre pasa que el encargado sube, la verdad que en eso son divinos. Ocurrió en la pandemia que el rol de los encargados fue muy importante. Fue importante. Llaman a la policía o le levantan a la persona o la ambulancia que tienen que llamar, bueno, pero por eso, para eso preferí un encargado, pero... Claro. ¿Cuánto tenés de carga? Exactamente. Es otra cosa que dice que va a cambiar. Vamos a ver. ¿Cuál es la desventaja de la empresa de limpieza? La rotación de personal, lo cual a la gente le da inseguridad porque diferentes personas tienen la llave del edificio, que no reparten la correspondencia normalmente, claro, y que no controlan las bombas de agua y demás, eso lo tienen que hacer los edificios. Generalmente los edificios tienen algo de solidaridad y lo hacen los mismos propietarios, pero es una desventaja respecto del encargado. Pero yo digo, si lo hace el propietario tampoco te da tanta seguridad que lo haga capaz el encargado, me parece. Bueno, generalmente las experiencias que yo tengo son gente que más o menos conoce, o si no llama al técnico, pero lo hace con... Y tener un portero, digamos, como... Normalmente a veces lo aplicamos a otras circunstancias, pero con cama afuera, ¿no? Como que venga, cumpla un horario extenso, cortado, como para que pueda... Pero el sueldo no disminuye demasiado. No disminuye, no, para nada. El cargado, hay muchos encargados sin vivienda, con retiro. No disminuye. No disminuye para nada, no. Porque los gastos, yo sé de porteros que hasta... Vos me habías comentado, hasta el agua, le bajan los sifones, no pagan, tienen el agua gratis, la luz gratis, el wifi, vivienda. El cable, la vivienda, exactamente. Pero son gastos. No disminuye el gasto para nada. Y ese departamento podría estar alquilado, se podría solventar de esa manera el gasto del portero. Es lo que se hace. En realidad se hace porque se supone, a veces los encargados viven en lugares muy alejados o en provincia, entonces no pueden vivir todos los días. Entonces por eso es el objetivo de la vivienda, pero ahora ya se hizo un uso y abuso. Y hablando de este tema, ¿tengo un minuto más? Sí. Bueno, hablando de este tema tranquilo que todo 3 minutos y relativo a la vivienda, justamente, hay que recordar que hasta 2018 aproximadamente, que cuando se reformó el Código Urbano, todos los edificios que cumplieran una de estas 3 condiciones, o que tuviesen 800 metros cuadrados mínimo de superficie, o que tuvieran 3 pisos, o que tuvieran más de 14 departamentos, cumpliendo una de estas 13 condiciones, debía tener obligatoriamente vivienda para un encargado. Con la reforma del código se eliminó esta cuestión de la vivienda y solamente se obliga a las empresas constructoras a establecer un vestuario, algo para cambiarse, un baño y nada más, pero no vivienda para el encargado. ¿Qué hizo el SUTER? El SUTER me hace acordar a inquilinos agrupados. Y a otros gremios también, que de tanto defender al trabajador lo perjudican. ¿Por qué? Porque generan condiciones que obligan a sus empleadores, que son perjudiciales, entonces optan o por contratar una empresa de limpieza o por no contratar el empleado. Inquilinos agrupados, que es uno de los gremios más nefastos que yo conozco, hizo lo mismo con la ley de alquileres. Defiende esta ley de alquileres que ha dejado, como dijimos recién, a la gente en una situación de total desamparo respecto a los alquileres. Nunca hubo tantos departamentos sin inquilinos, desalquilados. Nunca pasó una cosa así. Y se suman, yo el otro día iba en el colectivo y veía alquiler temporario. Claro. Ahora está lleno, claro. Pero bueno, tiene que ver con esto, por la ley de contrato de alquileres, en realidad tiene que ver. Bueno, cuando antes vos dijiste varias veces que viniste, que antes Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenía un casi el 60%, 50% alquilado, ¿no? Una cosa así habías contado. Sí, no, absolutamente. Y había una total fluidez e incluso también los valores en relación a la inflación eran mucho más bajos. Yo siempre cito el caso del año 2019, que fue el último año de vigencia de la ley anterior, que la inflación fue del 48% y los alquileres ajustaron un promedio de un 33%. Mira vos, la diferencia. Una locura. Y había ¿por qué? Porque había una total
fluidez en la oferta y demanda y se podía alquilar sin ningún tipo de inconveniente. Qué diferencia de lo que vivimos hoy. Y el SUTER es otro gremio que también acosa a los consorcios y le pone tanta exigencia que finalmente perjudica a los propios encargados, porque es la verdad. Claro. Bueno, entonces el SUTER, ¿qué hizo? Con respecto a esta disposición de que no haya más vivienda para encargado, por lo menos que no sea obligatorio, estableció un recurso de amparo. Exactamente para declarar inconstitucional esta situación de que no hubiese vivienda para encargado. La sala 3 del contencioso administrativo y de consumo rechazó el amparo del SUTER. Bien. Por lo tanto, sí, exactamente, la verdad que es Qué raro que fallo dividido. Terminemos un año un poquito con esperanza. Fallo dividido, hay que decirlo, pero de todas maneras. Quiero decir que son juzgados del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no son juzgados nacionales de primera. De la ciudad para la gente que no. Sí, claro, sí, porque yo eso no lo entiendo. Estamos hablando del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando del Código Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. De modo entonces que, afortunadamente, digo afortunadamente porque así los consorcios son un poco más libres con respecto a este tema y pueden no tener encargado o tener un encargado sin vivienda, de modo tal de disponer de sus instalaciones y no que un encargado se adueñe de la vivienda con todo lo que eso conlleva en términos de gastos y demás para el consorcio. Sí, como siempre, abuso de todo. Los derechos se abusan y no hay que abusar de los derechos. Y entonces hay que concluir entonces que esto es una muy buena noticia, dentro de todas las malas noticias, es una muy buena noticia, pero habría que ir un pasito más adelante con respecto al régimen de encargado y establecer, ya que se trata el trabajo del encargado de una cuestión social, porque vuelvo a repetir, los consorcios no son entidades con fines de lucro, sino que están en un edificio con una cuestión de un fin social para que tiene que ver con la calidad de vida de la gente. Yo no digo que los encargados no tengan derecho de jubilarse, de cobrar su sueldo, de ninguna manera. Lo que digo que debería haber un régimen, ya que hay un encargado, que debería haber un régimen la especial. Fortuna que cobran, estás diciendo. Es imposible porque hay tantas cargas, como vos bien decís. En las expensas el 60% es el sueldo. Entonces jamás tenés tiempo ni para arreglar un ascensor. Que los caños, que siempre los caños, que esto, que lo otro. Claro. Además hay que decirlo también, que por una cuestión política y gremial, el encargado de la relación de dependencia tiene una estabilidad en el puesto comparable con la de un empleado público. No lo podés echar, es decir, porque hay excelentes encargados, gente pero maravillosa como encargado, y hay algunos que son realmente... Sí, vos contaste casos que se han comprobado delitos de delitos graves. Y el famoso caso Mancheri. Exacto. Totalmente. Bueno, sí, casos de abuso y demás. Abusos. No los pudieron alquilar un día para sacarlo, terrible. Y encargados que también utilizan su poder, porque tienen poder de información, porque saben los movimientos de las personas, saben la correspondencia que reciben, incluso también a caso de robo de tarjeta de crédito. Claro, porque las reciben. Tienen el manejo de las instalaciones. El mal encargado puede hacer muchísimo daño, pero mucho daño, no solamente con la información que maneja de las personas, sino también sobre las instalaciones que maneja también, porque puede, provocar quemar una bomba de agua, puede hacer... Puede dejarte sin luz, cualquier cosa puede ser. Entonces, echar a un encargado, sancionar a un encargado, es imposible. Incluso a mí muchas veces la gente me dice, bueno, sancionalo. Y no puedes sancionar, porque si lo sancionás, enseguida recibís un telegrama del SUTER desconociéndolo, e incluso te habla de persecución laboral. O sea, vos perseguís laboralmente a un encargado que tiene una conducta totalmente reprochable y perjudicial para los vecinos del consorcio. Y aún presentando testigos y todo, no hay manera. No hay manera. Por eso hablo de que por una cuestión política, seguramente los encargados tienen una protección y un amparo, los malos encargados hablo, ¿no? Sí. Una protección y un amparo que resulta indignante y resulta a veces un callejón sin salida para los propietarios del consorcio. Ojalá que cambie. Se está hablando de un paquete con respecto al tema laboral, se está hablando de un paquete general que tiene que ver con el nuevo presidente, más que Juntos por el Cambio también, con el tema de Macri, cambiar todo el tema para que se empiecen a incentivar las pymes. Y la única forma de incentivar y de tener empleados es que vos saques un montón de impuestos y un montón de indemnizaciones. Exactamente. Que la verdad, sinceramente, trabajaste una semana y cobrás, no sé, más que no sé quién. Bueno, entonces los países, me parece bien. Por ejemplo, se dice que, termino con esto. Sí. Los países desarrollados como Estados Unidos, por ejemplo, se ha hecho muy
próspero laboralmente hablando con una frase: estás despedido. O sea, porque es muy fácil... You're fired, que decía Donald Trump. You're fired. Porque la persona que está capacitada, que estudió y demás, cruza la calle, por decirlo metafóricamente, y consigue de vuelta, claro. Eso sí, hay que impulsar, hay que estimular la costumbre del estudio, del esfuerzo, del mérito, todas esas cosas que lamentablemente se ha perdido. Espero que volvamos, que volvamos a eso, al trabajo, al mérito, al estudio, que trabajar, a perseverar, ¿no? Estudiar, trabajar, y que vos hoy perdés un trabajo, pero tenés enfrente a otra empresa. Acá no hay empresa, pero no hay la cultura nada, del trabajo también, porque a ver, cuando yo me refiero a estas cosas, parece que solamente los más capaces y los más brillantes intelectualmente pueden progresar. No, señor, una persona que se dedica a limpiar, porque tampoco se consigue gente que limpie o que lave plata, porque vos ves en los restaurantes se necesita lavaplatos, es decir, gente de menor capacidad intelectual y de menores recursos intelectuales, digo, también puede tener un buen empleo, o un empleo por lo menos, y no decir estoy desempleado. Claro. Porque hay trabajo para todos en todas las áreas. Lo que pasa es que aquellos que quieren progresar tienen que tener la conducta y el estímulo de estudiar y de esforzarse y demás para poder acceder a mejores posibilidades laborales. Exactamente. Bueno, gracias, Richard. La verdad que explicaste muy bien todo. Esta es la última entrevista de la tercera temporada de próximo capítulo. La verdad, en marzo del año que viene te vamos a seguir teniendo. Muchas gracias. Porque la verdad todo lo que hablas es muy interesante. Y bueno, esperemos que el año que viene sea otro país, aunque sea que hayan cambiado algunas cosas. Por favor. Así que bueno, ahora vamos a un corte y ya volvemos. Gracias. Gracias. Mientras todos hablan de lo mismo, aquí tenemos un espacio diferente para hablar y escucharnos. Esto es Próximo Capítulo, aquí en Radio Sónica.